Queridos amigos, esta charla, que va a ser en dos partes, sale parte de otra que fue dada en portugués a unos jóvenes en una parroquia de Lisboa. Y creo que es oportuno también pasarla en nuestro idioma, aunque ya habíamos hablado de milagros eucarísticos. El tema son los milagros eucarísticos. Pero así, reducido más a una charla, está más concentrado. Hemos hecho una serie de vídeos, de audios. Pues, ¿qué es un milagro? Un milagro es un hecho que no puede ser explicado por las leyes naturales. Los que nosotros consideramos milagros son de origen divino y sobrenatural. El milagro, en particular el milagro eucarístico, se refiere a la Eucaristía, obviamente, es decir, al pan y el vino eucarístico. Pero sobre todo, generalmente son más referidos al pan eucarístico, aunque hay, por supuesto, con la sangre de Cristo también muchos milagros. Esto lo dije más de una vez. A veces dicen que es un milagro la propia misa y hay un milagro. No hay un milagro. Eso lo repito una vez más. Es impropio llamarlo milagro. Yo sé que por extensión se dice milagro, como para decirse algo totalmente extraordinario, pero es mucho más extraordinario que un milagro, porque el milagro lo vemos, lo percibimos, por eso decimos que es milagro, porque podemos constatar que antes era una cosa y después es otra, que ha habido un cambio. En cambio, en la transubstanciación no vemos ningún cambio, sin embargo, ocurre. Y justamente los milagros eucarísticos vienen a mostrarnos que este misterio eucarístico de la Eucaristía es real, es verdadero. Es decir, acontece, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos. Nuestra fe viene en auxilio de nuestros sentidos que son defectuosos, como dice en Tantum Ergo, había escrito Santo Tomás de Aquino. Así que en cuanto a clasificación se puede dar varias clasificaciones. Una de las primeras son justamente milagros eucarísticos en las especies eucarísticas del pan y del vino. Pero hay otros milagros eucarísticos que se refieren a las personas. Personas que han vivido de la sola Eucaristía durante años. Voy a mencionar 3 casos, hay muchos más. También voy a mencionar algunos de los milagros eucarísticos, hay muchísimos más. Sabemos que el beato, que pronto será, y así lo queremos, Carlo Acutis, era enamorado de la Eucaristía, y hizo algo maravilloso que es esa muestra de milagros eucarísticos, que la muestra más grande, porque hay distintas muestras, hay más pequeñas, pero la principal, no sé, creo que tiene como 150 paneles o más. Y esos van por todo el mundo. Hay algunos lugares que la tienen como permanente, y eso es muy bueno. Ojalá lo tuvieran en los santuarios como exposición permanente de los milagros eucarísticos. Esa labor maravillosa que hizo este joven, talentoso, muy talentoso, medio genio de la informática, pero enamorado de Dios y por lo tanto también de los hombres, ¿no? Porque sabe que de su caridad. Es decir, se han considerado sus virtudes heroicas, porque para realmente canonizarlo tiene que ser, además del milagro, estas virtudes heroicas, ¿no? Bueno, vamos a los milagros en sí. En general, otra cosa, el milagro nos llama a ir más allá del fenómeno para entender el porqué. Muchas veces se cree que un milagro eucarístico es una especie de premio, ¿no? Ah, qué bien, acá tuvimos un milagro eucarístico. No, hay un trasfondo, hay un porqué. El Señor no hace las cosas porque sí, porque hay una necesidad de mostrar algo. Por lo tanto, hoy hay muchos milagros eucarísticos que están ocultos, y que el Señor no querría que estuvieran ocultos, porque si Él hace un milagro es para que se dé a conocer. Está bien que hay que tener mucho cuidado, hay que discernir, porque también el enemigo puede hacer cosas, sí, claro que puede. Tiene ese poder preternatural, pero cuando una vez que es fehaciente, pues
lo importante es darlo a conocer, no tener miedo, al contrario, y explicar por qué ocurrió. En primer lugar, Dios nos ha dado estos milagros no para que queden entonces en lo oculto, sino para manifestar una verdad. Y esa verdad puede ser, sobre todo, que la Eucaristía es el fundamento de nuestra fe, que la teníamos olvidada y por eso nos está mostrando, aquí estoy yo. Y por eso también esa gran profusión de milagros eucarísticos ahora más que nunca, yo creo, aunque también ahora más que nunca no se dan a conocer. Porque nunca quedó más degradada la Eucaristía, más cosificada, hecho una cosa que ahora. Entonces el Señor nos está advirtiendo seriamente. Atención, que no es un objeto, soy yo, soy yo. Es este tiempo de grande sacralización, de grandes profanaciones continuas, es decir, haciendo lo más sagrado un culto profano, de un encuentro que es, por ejemplo, la comunión es el encuentro sublime entre la persona, la criatura y su creador, entre el amor del creador que desciende a su criatura en su tremenda condescendencia. No solo ha descendido para encarnarse, sino para volverse Eucaristía, para estar entre nosotros. Es el pan que desciende del cielo. Y el hombre, en vez de hacer ese encuentro, ¿qué hace? Un desencuentro. Un desencuentro descomunal entre la majestad y santidad de Dios y la indiferencia y muchas veces las irreverencias y sacrilegios del hombre. Pues bien, Dios nos ofrece estos milagros, como decía, para que despertemos a la verdad de nuestra fe en la Eucaristía. La fe de la Eucaristía, o sea, el pan y el vino consagrados, eucarísticos. Esa es la persona de Jesucristo, oculta, pero es la persona y persona divina. No hay dos personas en Cristo, hay una sola persona divina. Hay dos naturalezas, sí, humana y divina, pero una sola persona divina. Pues ahí, en la Eucaristía, hemos perdido el santo temor de Dios y tenemos que recuperarlo. ¿Ante quién estamos? Por eso el Señor nos advierte, soy yo. No, más bien, más que decir soy yo soy, yo soy. Contaba, creo que alguna vez lo conté, lo voy a repetir, de un sacerdote, de Argentina, ya era muy acriollado, un padre irlandés, Antonio Stecklum. Y él contaba en un retiro que no sabía, había un copón y no sabía si estaban las hostias consagradas o no. Y lo alzó y sintió un calor enorme y las palabras yo soy. Es la definición de Dios. A Moisés, ¿quién digo? ¿A quién he visto? Yo soy. El ser por excelencia. Nosotros tenemos el ser por participación, la esencia del ser, el ser es Dios. Pues Dios nos ama, pero también nos interpela. ¿Cómo me estáis tratando? Es decir, que estos milagros, si por una parte son didácticos, son instructivos, porque nos está mostrando que es Él, por la otra parte son monitorios, es decir, nos amonestan. Ahora, una posible clasificación, para tener una mayor comprensión, es los milagros en los cuales los sacerdotes han dudado de la presencia real. Esto puede ocurrir, lamentablemente. Un sacerdote puede perder la fe. ¿Por qué? A fuerza de familiaridad, mala familiaridad, de rutina, y perder la noción del misterio, no vivirlo, falta de oración, claro, también. Pero pueden ser pruebas muy fuertes, a veces pues una persona de oración, pero que tenga pruebas muy fuertes, Dios lo permite. Entonces, eso es un caso. Otro, que se dan estos milagros eucarísticos para poner de manifiesto los sacrilegios. A veces todo sacrilegio es grave por ser sacrilegio, pero hay sacrilegios que son gravísimos. Y también
para reavivar la fe en la Eucaristía. A través de esto, las personas se dan cuenta. Es decir, van más allá, hay que ir más allá del fenómeno. Ah, qué bien, no. Jesucristo presente en las especies del pan y del vino. A partir de Berengario de Tours, del siglo XI, de los años 1000, muchos a través de los siglos sostuvieron la herejía, que la Eucaristía no es realmente Jesucristo, sino un símbolo de su cuerpo y de su sangre. Y así también lo quisieron introducir esto en la época de Pablo VI, seguirán intentando hacerlo, con términos como transignificación, transfiguración, para reemplazar a transustanciación, porque decían que es un término metafísico que ahora no se entiende. Lo que pasa es que detrás de eso estaba el caballo de Troya, y Pablo VI fue terminante, además lo prohibió. El único término por el cual se puede explicar es, y no has encontrado nada mejor, transustanciación. Es decir, cambia la sustancia y permanecen los accidentes. Es decir, hay una transformación profunda, ya no es más pan, ya no es más vino, es Jesucristo, pero la apariencia de pan y de vino continúa. Bueno, y también milagros también que son didácticos en sentido instructivos, porque nos manifiestan la sacralidad de la Eucaristía. Vamos a ver en cada caso a qué me estaba refiriendo. Empecemos por los sacerdotes que dudaban de la presencia verdadera. En los milagros hay además una enseñanza adicional. Esto es muy importante, porque no solo le muestran al sacerdote y a todos nosotros y a los fieles en ese momento que participaron de la misa, de esa realidad profunda, de esa presencia, de ese cuerpo, de esa sangre de Cristo y de Cristo mismo, claro, sino que además nos dejan esto que es para este tiempo especialmente. Y es la enseñanza de que Dios es fiel. Y Dios es fiel aunque el hombre sea infiel, aunque el hombre, no sea totalmente fiel. ¿Por qué lo digo? Porque Dios es fiel a los sacramentos que instituyó en la Iglesia. Dios es fiel a la Eucaristía. Dios es fiel al orden sagrado, al sacerdocio. Por lo tanto, puede el sacerdocio dudar y hasta no creer, pero basta que diga, porque Él es un ministro ordenado para eso, que pronuncie las palabras con la Iglesia, las que debe pronunciar y no otras, que se produce el prodigio, se produce el misterio, se da lugar al misterio eucarístico. Esto es fundamental, sobre todo en tiempos que mucha gente dice, pero creerá pero habrá transustanciación. Acordémonos todos los que nos decían que si era con Petrus, no con Petro, eran todos, esa gente perturban y no conocen realmente. Va más allá. Además en aquel momento se decía que si se mencionaba el Papa, entonces no valía porque se decía un Papa hereje, un Papa... Todo eso que hemos escuchado, puede ser un Papa hereje, puede no haber Papa. Fijémonos qué pasa con la Iglesia Ortodoxa, que realmente tiene la Eucaristía, no está en comunión con el Papa. Entonces, lo importante es que diga las palabras que debe decir el sacerdote. Y el Señor se va a hacer presente. Y empecemos por sacerdotes entonces que dudaban. Lanciano es del 750, estamos hablando de casi 1300 años atrás. Un monje basiliano, quiere decir de rito bizantino, todo el Adriático estaba en ese momento, eran bizantinos, de rito bizantino, en comunión con Roma, por supuesto, eran católicos. Dudaba de la presencia real del Señor, del cuerpo de Cristo en la hostia consagrada. Y mientras estaba celebrando la misa y decía las palabras de consagración, vio
que la hostia se convertía en carne y el vino en sangre. Y todo eso en un momento lo mostró a los presentes. La carne está aún entera y la sangre se la presenta dividida en 5 grúmulos que curiosamente pesan lo mismo los 5 juntos que cada uno individualmente. Es Señor, para decirnos, vuestra razón no va a poder nunca llegar, ¿no? Pues, ¿qué ocurrió? En 1970, el superior de los franciscanos conventuales, porque esa parroquia está bajo no sé si parroquia o santuario, bueno, pero bajo los franciscanos conventuales, pidió permiso a Roma para hacer una investigación sobre este milagro, ¿no? Estos 2 milagros, la carne y la sangre. Bueno, fueron hechos, los resultados fueron: la carne milagrosa es verdaderamente carne constituida de tejido muscular estriado del miocardio. La sangre milagrosa es verdadera sangre. El análisis cromatográfico lo demuestra con certeza absoluta. Tercero, el estudio inmunológico manifiesta que la carne y la sangre son ciertamente humanos y la prueba inmunohematológica permite afirmar con toda certeza y objetividad que tanto la carne como la sangre pertenecen al mismo grupo sanguíneo AB. Es el mismo que se encuentra en la sábana santa, ¿no?, de Turín. Cuarto, las proteínas que están contenidas en la sangre están normalmente distribuidas en idéntico porcentaje del esquema seroproteico de la sangre normal y fresca. Quinto, ninguna sección histológica ha revelado rastros de infiltraciones de sales o sustancias conservantes utilizadas en la antigüedad para las momificaciones. Los resultados fueron corroborados por la Organización Mundial de la Salud de aquel tiempo, no es la de ahora, ¿no?, evidentemente, porque la Organización Mundial de la Salud concluyó que la ciencia no puede explicar el fenómeno. Pues, quien hoy va a Lanciano, que está en Abruzzo, puede ver en el sur de Italia, no extremo sur, pero está hacia el sur de Roma, que puede ver ahí la carne y la sangre, como decían esos grúmulos, ¿no? En realidad, los milagros son 3. El primero ha acontecido en el 750. Luego, ¿por qué? ¿El otro cuál es? El otro es que hoy se conserva, después de 12 siglos, de haber estar expuesto a los agentes atmosféricos, químicos, biológicos. Y por fin, la tercera es la determinación de estos años 70. El tejido es del corazón humano, la sangre es humana, de alguien que está vivo ahora, porque además las características de una sangre que no se ha descompuesto. Otros casos de sacerdotes que dudaban. Fichte, en Austria, 1310. Inmediatamente después de la consagración, el vino aparecía visiblemente convertido en sangre, que parecía hervir, porque empezaba a borbotar, hasta que derramarse del cáliz. En 1480, estamos hablando de 170 años después del milagro, la santa sangre se encontraba fresca como si hubiese brotado hoy de una herida. Esto lo escribió un cronista de la época. Actualmente, la reliquia sigue siendo custodiada en el monasterio de San Georgsberg, en el Tirol. Una tabla documento cuenta cómo la reliquia de la Santa Sangre ayudó a conservar el credo católico en esa zona del Tirol, ¿no?, durante el cisma protestante, porque toda esa zona también estuvieron los luteranos. Pensemos, toda la zona además de habla alemana, aunque el Tirol habla también un dialecto, ¿no? Pero bueno, la influencia llegaba hasta ahí. Y eso fue detenido gracias a este milagro, porque los monjes de ahí, de San Georgsberg, donde está, fueron llamados para predicar el credo en todos los alrededores. Y el abad, Michael Geiser, tal nombre, predicaba refiriéndose ardorosamente a ese milagro.
Y las personas ahí se convencían, claro. No podía penetrar Lutero o el luteranismo que no cree en la presencia real ante esa evidencia, ¿no? Bien. Tanto que ellos entendieron que fue la victoria de la preciosa sangre. Otro, Ludwig, el año 1411 en Croacia. Un sacerdote dudó durante la misa de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Inmediatamente, las especies consagradas, ¿no? Inmediatamente después de la consagración del vino, se transformó en sangre el vino y hoy se conserva hasta hoy. Se recogieron varios testimonios de curaciones milagrosas gracias a la oración ante la reliquia. El 14 de abril de 1513, el Papa León X publicó la bula permitiendo a la veneración de la Santa Reliquia, que él mismo en repetidas ocasiones había llevado en procesión por las calles de Roma. Otro caso, contemporáneo con Ludwig. Ludwig fue en 1411, pues este fue en 1412, el año siguiente, el milagro de Bagno di Romagna. En 1412, el entonces prior de la Basílica de Santa María de Bagno di Romagna, padre Lázaro di Verona, mientras celebraba la Santa Misa, fue invadido por ciertas dudas acerca de esa presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Había apenas pronunciado las palabras de la consagración del vino cuando éste se transformó en sangre viva y comenzó a aparecer hervir, a borbotar, ¿no? Hasta el punto de derramarse del cáliz, manchando el corporal. El padre Lázaro, profundamente conmovido y arrepentido, confesó a los fieles presentes en la celebración su incredulidad y el milagro evidente que el Señor había obrado bajo su mirada. Otro caso, el caso de Ocebreiro, del 1300 en España, en Galicia. Era un helado invierno del año 1300, cuando un sacerdote benedictino estaba por celebrar la Santa Misa en la capilla lateral de la iglesia de San Esteban, del monasterio, de Ocebreiro, perdón. No sé por qué dije San Esteban, quizás me la confundí con otra. La capilla del milagro, del monasterio de Ocebreiro. Estaba distraído, pensando en que quién iba a venir con un día así tan terrible. No, celebrar la misa, que ya si pensaba celebrarla, si no venía nadie. Yo no sé, eso ya va por mi cuenta, no sé. La nieve cae en abundancia, había un viento tremendo, ninguno osaría presentarse. Pero se equivocaba. He ahí que un campesino de Baixa Mayor, llamado Juan Santín, el nombre de él quedó, no del sacerdote, había subido hasta el monasterio para participar de la Santa Misa, a pesar de la inclemencia del tiempo y tener que subir, ¿no? El sacerdote celebrante, que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, despreció en su interior, dijo, ¿qué vino a ser, no? Por un poco de pan y de vino, eso había estado, ¿no? Despreció. Y despreció tanto, el sacrificio lo despreciaba y la buena voluntad del campesino. Y empezó así a celebrar la misa. Luego de haber pronunciado las palabras de la consagración, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre, que se derramó también del cáliz. Siempre se termina derramando, manchando el corporal. Pero hubo más, porque se dice que en ese momento la estatua de madera de la Virgen hizo una inclinación con la cabeza como signo de adoración. El pueblo la llama la Virgen del Santo Milagro. Hay que decir otra cosa más. Cuando pasó por ahí, porque conocía de ese milagro, la santa, aunque era aún no declarada, reina Isabel de Castilla, le
impresionada y además maravillada, le hizo hacer, que se conserva, un relicario. Pues también se puede ver hoy, como en Lanciano, el milagro. El Señor quiso abrir los ojos hacia el incrédulo sacerdote que había dudado y recompensar la gran devoción del campesino. Ahí sí hay un premio. Hay una advertencia para el sacerdote, una admonición, una amonestación en el fondo, y para el otro realmente un premio. Tenemos después el milagro de Bolsena de 1264. Este era un sacerdote de Praga, de Bohemia, que dudaba, pero tenía como escrúpulos, ¿no? Dudaba y quería buscar. Él no era que dudaba como en los otros casos. Él quería estar cierto de que era eso. Y se hizo toda una peregrinación a Roma. Y en el camino de vuelta, encontrándose en Bolsena, celebra la misa en la Basílica Bolsena. En el momento de la consagración sucede el prodigio. La hostia se transforma en carne. Y el vino también en sangre, porque después se derramó el vino sobre el corporal, porque estaba bajo shock, ¿no? Y cuando no sabía qué hacer, después lo llevaron a la sacristía y quedó ahí manchado, y eso está en Orvieto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo conoce también como el milagro de Orvieto? En realidad fue en Bolsena. Pero en ese momento el Papa, que era Urbano IV, estaba en Orvieto, y también estaba Santo Tomás de Aquino. Era un encuentro importante que tenían ahí en Orvieto. Entonces las sagradas especies fueron inmediatamente llevadas allá a Orvieto a pedido del Papa, fue llevadas a pedido del Papa porque había llegado la noticia. Y entonces fueron inspeccionadas también por Santo Tomás de Aquino y pues pudieron verificar el milagro. Y luego de un atento examen, Urbano IV no solo aprobó la autenticidad, sino también decidió que el Santísimo Cuerpo del Señor fuese adorado a través de la fiesta particular y exclusiva. Es así que deseó extender la fiesta del Corpus Domini o Corpus Christi a toda la Iglesia universal. Aquí hay un trasfondo. Urbano IV sabía de las revelaciones a Santa Juliana de Monte Cornión, porque él era de esa zona, sabía todo lo que había pasado y que el Señor había pedido esa fiesta y se había permitido la fiesta para la zona de Lieja, la Picardía y toda esa zona. Pero no más, pero ante ese milagro, no, ahí decide extender la fiesta a toda la iglesia. Corpus Christi, de aquí viene, de este milagro. Y el Papa encargó, de paso que estaba ahí a Santo Tomás, a escribir la liturgia, hacer la creación de esta liturgia especial, ¿no? Para esta solemnidad. Y de ahí viene tanto un ergo, es decir, que viene de Pangelingua, viene de ahí, de Santo Tomás y de este milagro a su vez y de la fiesta del Corpus Domini. La liturgia escrita por Santo Tomás acompañaba la bula Transiturus de hoc mundo ad patrem, el paso del mundo al Padre, de Cristo. Y en ella se exponen las razones de la importancia de la Eucaristía, es decir, la presencia real de Cristo en la hostia. Bueno, hay más milagros de este tipo, sacerdotes que dudaron de la presencia verdadera, real de Jesucristo en la Eucaristía. Mencioné este último porque estaba vinculado a la celebración de Corpus Christi. Bien, ahora vamos a hablar de sacrilegios, que es la otra categoría de la cual estaba, de horribles sacrilegios. Uno fue en Portugal, y lo mencioné a propósito también porque estaba en ámbito de portugueses, pero también porque es muy importante este milagro, que incluso muchos no lo conocen.
es el de Santarém. Santarém está a 60 kilómetros, más o menos si no me equivoco, de Fátima. Es decir, si van a Fátima hay que ir a Santarém. Santarém fue en 1226. A veces hay algunos dicen otra 1240, pero bueno, parece que lo registrado es 1226. Y es cierto que 4 papas concedieron indulgencias plenarias a este milagro eucarístico. Y está documentado. El 16 de febrero de 1226, una joven mujer de Santarém, llena de celos hacia su marido, buscó una hechicera quien le sugirió ir a una iglesia para robar la hostia consagrada y hacer con ella un filtro de amor. Esta hechicera además era de una religión que no se puede comentar. Bueno, la mujer robó la hostia y la escondió en un paño de lino que inmediatamente se manchó de sangre. Llena de terror, corrió hacia su casa y llegando abrió el pañuelo para ver qué había sucedido. Vio con gran maravilla que la sangre brotaba de la hostia. En medio de la confusión, la mujer depositó la partícula en un cajón de su dormitorio. Pero durante la noche comenzaron a salir rayos de luz que iluminaban el cuarto como si estuviera de día. Entonces el marido, viendo este fenómeno, empezó a interrogar a la mujer y hasta que ella tuvo que contarle todo. Al día siguiente, muy temprano, se presentaron ante el párroco para contarle lo que había acontecido y el párroco lo que hizo fue inmediatamente ir a la casa a recuperar la sagrada forma y llevarla a la iglesia. Aquí está la iglesia de San Esteban, en medio de una procesión solemne, con religiosos y con fieles, muchos religiosos. La hostia sangró durante 3 días consecutivos. Luego la colocó en un rico relicario de cera de abejas. Pero después en 1340 hubo otro milagro. ¿Por qué? Porque el sacerdote, abre el sagrario y encuentra el recipiente de cera roto en pedazos. Y en su lugar, un recipiente, una ampolla de cristal con la sangre y con la hostia mezclada con la cera. Actualmente, y eso es lo que se ve ahora, ¿no? Actualmente la sagrada hostia se conserva en un trono eucarístico del siglo XVIII, ubicado en la parte superior del altar mayor. Hay 2 puertitas, a veces la abren, a veces queda cerrado. No está siempre expuesto. Se puede ver desde la sacristía, pero claro, hay que tener un permiso especial y con una escalera uno la ve. Yo, la vi, la fotografía, cosa que no se podía hacer, pero bueno, fue después que me enteré. Pues la iglesia esta de San Esteban es conocida hoy como la iglesia del Santo Milagro, tanto que ahora, últimamente, hace pocos meses, fue declarado realmente santuario. En vez de un párroco hay un rector. La hostia ha destilado sangre a lo largo de los siglos y en esas ocasiones han visto aparecer imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Y entre los testigos de esto que vio, ¿quién estaba? Nada menos que San Francisco Javier, el misionero de las Indias, antes de partir en misión, porque sabemos que contó con el apoyo de Portugal y partió de Portugal con naves portuguesas. Pero antes de ir, quiso ir a visitar el milagro de Santarém, este gran santo, San Francisco Javier. Desde que ocurrió el milagro se realiza todos los años una procesión, el segundo domingo de abril, que va con la presencia de reliquia desde la casa de los esposos hasta la iglesia de San Esteban. La casa de los esposos se convirtió en capilla en el año 1684. Otro milagro, Ofida, parecido también. Ofida es del 1273-1280. ¿Por qué hay 2 fechas? Bueno, ya vamos a ver por qué hay 2 fechas. 1273-1280, 7 años. ¿Qué pasó? Por empezar, el milagro no fue en Ofida, fue en Lanciano, de nuevo Lanciano. Pero ya pasaron, eran 750, habían pasado más de 500 años, más de 500 años.
¿Qué pasa? Una mujer, de nuevo, con el fin de recuperar el afecto, el amor de su marido, siguiendo el consejo de una hechicera, aprovechando el momento de la comunión, robó una hostia consagrada, la llevó a su casa y la puso al fuego sobre una teja, con la intención de pulverizarla luego para poderla mezclar en la comida del marido. ¿Qué pasó? Que empezó a chorrear sangre, a derramar sangre. La mujer, aterrorizada, envolvió la teja con la hostia bañada en sangre en un lino y, para empeorarla, la enterró en el establo, entre el estiércol, en el establo del marido. Y cada vez que la mula entraba al establo, se postraba, mirando hacia el lugar, pero se postraba. El marido creía que la mujer había hechizado a la mula porque hacía eso. Bueno, pasaron 7 años de remordimientos profundos, por eso eran 1270 y 1280. Después de 7 años la mujer decide confesar el horrible sacrilegio. Lo confiesa al prior del convento, que era un agustiniano, pero que era de Ofida. Entonces después, por esas cosas, fue a parar a su ciudad de Ofida. Él, como ya habrán dicho, bueno, el anciano tiene su milagro, llevémoslo a Ofida. Por eso se llama el milagro de Ofida. Alatri, 1228, Italia. Estamos en los mismos tiempos, 1200, porque hubo en ese tiempo también, bueno, aparte de las brujas que estaban siempre por ahí, siempre han existido y siguen existiendo estos ministros de Satanás. También fue una época en que hubo descreimiento, ¿no? Cada tanto, como decía yo, aparte también de Berengario en el año 1000. Pero esto lo menciona especialmente, y vamos a ver por qué, por 2 motivos. Primero, porque está documentado, nada menos que con una bula papal. Y segundo, porque nos muestra cómo la Iglesia trataba estos casos de brujas y cómo echa por tierra esa leyenda negra que decía que los cristianos quemaban a las brujas. No, los católicos nunca, sí lo han hecho los protestantes. El obispo escribe al Papa Gregorio IX para saber cómo proceder, y el Papa le responde con la bula Fraternitas Tue, 13 de marzo de 1228. El obispo se llamaba Juan V, bueno, porque también si había otros Juanes, le iban poniendo como los papas, ¿no? Este era el Juan V. El texto dice así: Gregorio, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano obispo de Alatri, salud y bendición apostólica. Hemos recibido su carta, hermano queridísimo, en la cual nos informaba de cómo una cierta joven, sugerida por el pésimo consejo de una maléfica mujer, después de haber recibido el sacerdote el cuerpo sagrado de Cristo, lo mantuvo en la boca hasta el momento en el que, encontrando una ocasión favorable, lo pudo esconder en una tela en la que, después de 3 días, encontró el mismo cuerpo de Cristo que había recibido en forma de pan, pero esta vez transformado en carne, como hasta el momento se puede constatar con los propios ojos. Siendo que tanto la una como la otra mujer te han revelado todo esto con humildad, deseas nuestro parecer acerca del castigo por infligir a las culpables. En primer lugar, debemos dar gracias con todas nuestras fuerzas a aquel que, aún obrando todo en modo maravilloso, sin embargo, en algunas ocasiones repite milagros y suscita nuevos prodigios para que, fortaleciendo la fe en la verdad de la Iglesia Católica, sosteniendo la esperanza, volviendo a encender la caridad, llamando a los pecadores, convierta a los pérfidos y confunda la maldad de los herejes. Es esto muy importante lo que está diciendo, ¿no? Por lo tanto, hermano queridísimo, por medio de esta carta apostólica, disponemos que tú inflijas un castigo más suave a la joven, ya que consideramos haya realizado tal delito más por debilidad que por maldad, especialmente porque debemos creer que se haya suficientemente arrepentido al confesar el pecado. En cuanto a la instigadora,
que con su perversión empujó la consumación del sacrilegio, después de haberle aplicado las medidas disciplinarias que creemos oportuno confiarlas a tu criterio, impón que visitando a los obispos más cercanos, confiese humildemente sus reatos y su crimen, implorando con devota sumisión el perdón. Bueno, el sumo pontífice interpretó el episodio como un signo contra la difusión de las herejías que atacaban la verdad de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y otorgó el perdón a las 2 mujeres arrepentidas. Así obra la Iglesia. Bueno, aquí vamos a detenernos para un segundo vídeo sobre esto. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar.